Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que es, bueno, increíble. Es el único secuestro aéreo sin resolver en toda la historia de Estados Unidos. Y todo empezó con unas palabras súper tranquilas, casi escalofriantes, dichas por un hombre que se hacía llamar Dan Cooper. Con eso, dio inicio a un misterio que ha fascinado a todo un país por más de 50 años. A ver, viajemos en el tiempo. Estamos en la víspera del Día de Acción de Gracias, año 1971, a bordo del vuelo 305 de Northwest Orient. Lo que hizo fue, vaya, audaz, preciso y parecía el crimen perfecto. El tipo simplemente se desvaneció en la noche, dejando a los investigadores sin casi nada por dónde empezar. Ok, pero para entender por qué este tipo se convirtió casi en un héroe popular, tenemos que ver qué estaba pasando en el mundo en ese momento, en 1971. Era una época muy turbulenta. La cosa estaba tan tensa, había una paranoia política por todos lados que hasta el mismo presidente, Richard Nixon, temía por su vida. Y esto fue justo antes de que explotara todo el escándalo de Watergate. Piensen en esto. La guerra de Vietnam estaba destrozando al país. Había una desconfianza total en el gobierno, una sensación general de que todo se venía abajo. Y en medio de todo este caos social, viajar en avión era una cosa muy rara. Era una mezcla de miedo con un sexismo súper glamorizado. Era de verdad el escenario perfecto para un acto dramático contra el sistema. Así que, con el secuestrador desaparecido, ¿qué le quedó al FBI? Pues nada. Ponerse a perseguir fantasmas. La gran pregunta era, ¿quién diablos era D.B. Cooper? Y con los años, el caso se llenó de personajes de lo más extraños, cada uno era un posible sospechoso. Primero, tenemos a Richard McCoy, un veterano de Vietnam que, fíjense, solo unos meses después hizo un secuestro casi idéntico. Para muchos, era como, listo, ya lo tenemos. Luego aparece Dwayne Weber, un criminal de carrera que en su lecho de muerte le dice a su esposa, «Yo soy Dan Cooper». Imagínense, esas palabras la mandaron a una búsqueda de la verdad que le tomó décadas. También se investigó a Kenneth Christensen, que trabajaba para la misma aerolínea. Y uno se pregunta, ¿pudo ese conocimiento interno haberle dado la clave para cometer el crimen perfecto? Y quizá la teoría más fascinante, o la más extraña, apunta a Barbara Dainton, una paracaidista súper hábil que confesó haber hecho el secuestro cuando era un hombre, Bobby Dayton, para poder pagar su transición de género. Ok, tenemos a todos estos sospechosos fascinantes, ¿verdad? Pero a pesar de eso, la investigación, las pruebas físicas, se convirtieron en un rompecabezas casi imposible. La única pista real, lo único tangible, era el dinero del rescate. Y no era poco, pesaba más de 20 libras, casi 10 kilos de billetes. Y lo más increíble es que las pocas cosas que Cooper dejó en el avión, una corbata, unas colillas, se han analizado por décadas y nada, no revelaron casi nada concluyente. Y de repente, 9 años después, ¡pum!, aparece una pequeña parte del dinero. Un niño lo encontró tirado. Esto, claro, reavivó todo el caso, pero solo sirvió para crear más preguntas. ¿Dónde aterrizó? La búsqueda fue gigantesca, de verdad, una de las más grandes en la historia de Estados Unidos. Pero es que la naturaleza de esa zona del noroeste del Pacífico es tan salvaje, tan densa, que simplemente se lo tragó. Y con todo esto, llegamos a la parte final, y quizá la más inquietante de esta historia, la obsesión que genera este caso. A la gente que intenta resolver el caso, que se obsesiona con Cooper, a menudo le pasa algo. Sus vidas terminan consumidas por la búsqueda. Es un fenómeno que se conoce como la maldición de Cooper. Y esta cita lo dice todo. El propio autor del libro confiesa cómo se perdió en el misterio, cómo el tiempo dejó de importar. Se convirtió, sin querer, en otro personaje más de esta saga interminable. Al final, la leyenda de D.B. Cooper sigue viva, y no es solo por el misterio de quién era. Quizá la pregunta más grande es, ¿por qué no podemos dejarlo ir? ¿Qué dice de nosotros esa fascinación por la rebelión, por la idea de que, al menos una vez, alguien se salió con la suya y simplemente desapareció?